Bueno, vamos a arrancar. Yo esto lo voy a dejar para ustedes el libro marcado. En amarillo voy a dejar lo que refiere al teórico de la clase, ¿sí? Las cosas más importantes. Esto yo lo que voy a hacer básicamente cuando dé clase es, voy guiándome por lo que marqué en amarillo y se lo voy comentando. Después, en verde, voy a dejar lo que vamos a ver en el práctico, ¿ok? Acuérdense, amarillo teórico, verde práctico, y después naranjita, ¿sí? Problemas. O sea, en principio vamos a tomar como guía de problemas los problemas que están en el Griffith. Esto es en principio, ¿sí? A menos que se diga lo contrario. ¿Ok? Bien. Vamos a avanzar un poquitito y después vemos los detalles de cómo va a ser la materia, lo vamos arreglando sobre la marcha. Pero lo importante es arranquemos porque si no voy a estar dando vuelta infinito tiempo. ¿Ok? Bueno. No. Un quilombo. Daniel Zachary, claro, ya cuando uno comparte sobre una pantalla sobre otro que está compartiendo una pantalla, la pantalla anterior se cancela, digamos. Hay que compartirla de vuelta. Creo que sí. Bueno. 5 menos. Quería que sea un poquitito más pulenta, pero bueno, no importa. Va a ser así. Va a ser como el cuatrimestre pasado, ¿no? Y el cuatrimestre pasado no salió tan mal, digamos. Salió bastante bien. Bueno. Lo primero que vamos a ver es la ley de Ohm. ¿Sí? Ustedes la tienen re clara, la ley de Ohm. Estos son los apuntes de clases que también voy a colgar después en el Drive. La primera cuestión de la ley de Ohm es la siguiente. Ustedes la conocen como B igual a I por R. Y nosotros vamos a hacer un caminito para llegar ahí. Ese caminito va a comenzar haciendo uso de la idea de que cualquier fuerza, o sea, las cargas por tener una masa, ¿sí? Pueden ser empujadas por cualquier fuerza. ¿Ok? Eso está claro. Entonces, no importa el origen de la fuerza que sirva para empujar la carga, ¿sí? Uno puede generar corriente con cualquier fuerza. Por lo tanto, uno podría establecer de entrada, desde un punto de vista empírico, ¿sí? Que la generación de la corriente se debe a una fuerza, y vamos a poner a la fuerza en minúscula para indicar que esa fuerza es por unidad de carga. ¿Está bien? ¿Sí? Este va a ser nuestro punto de partida. Lo importante acá es ya marcar una especie. Lo bueno que tiene este libro, el Griffith, es porque marca ciertas contradicciones y las resuelve. Lo primero que surge acá es, ¿sí?
las corrientes son cosas que tienen que ver con velocidades, ¿sí? Y las fuerzas son generadores de aceleraciones, digamos. Entonces, como punto de partida ya estamos bastante flojos porque estamos diciendo que vamos a lograr tener cargas en movimiento a cierta velocidad, cosas que se llaman corrientes, a partir de fuerzas. Bueno, este comentario, o sea, esta contradicción se resuelve si uno piensa que siempre que cuando uno pone en movimiento algunas cargas, siempre existen fuerzas disipativas, ¿sí? que la frenan, ¿sí? De manera que la velocidad sea constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es elemental. Cuando uno tiene eso, o sea, cuando uno dice que la fuerza genera cosas que se mueven a velocidad constante, porque siempre está suponiendo, ¿sí? Es que hay fuerzas disipativas, ¿sí? Que cancelan ¿sí? La aceleración de esas cargas. ¿Estamos? Pero hay que tener cuidado. Esas fuerzas disipativas son fuerzas de un carácter físico bien diferente porque nunca van a poner esas fuerzas disipativas cargas en movimiento. ¿Está bien? Son fuerzas pasivas, ¿sí? Que actúan, ¿sí? De manera pasiva, porque existe la otra. Bien. Después de esto, uno lo que dice es, bueno, pero de estas fuerzas, en principio, tratemos de usar, ¿sí? Solamente las fuerzas de carácter electromagnético. ¿Ok? O sea, uno va a decir, después van a ver que vamos a volver un poquitito atrás, es que solamente usemos la fuerza de Lorentz por unidad de carga. O sea que como primer paso tomamos este y como segundo paso tomamos que J es igual a sigma por E más T por B. O sea, de todas las fuerzas posibles, elegimos aquellas que tengan, ¿sí? Un carácter electromagnético, que actúen sobre las cargas, porque tienen una carga y no como una fuerza que actúan sobre cualquier cuerpo de masa M. ¿Sí? A todo esto decimos de vuelta que hay una proporcionalidad entre la corriente y la fuerza, entre la corriente y la fuerza hay una proporcionalidad, y esa proporcionalidad viene dado por este factor que se llama conductividad eléctrica. ¿Mm? Hasta ahora eso ya lo sabían. Ya lo habían visto, supongo. El tercer punto que vamos a hacer, fíjense que acá como punto así importante, apareció que una fuerza proporcional a algo que va con una velocidad, ¿no? Y lo resolvimos, hablando de esas fuerzas pasivas que tenían que ver con la viscosidad del medio. ¿Sí? Hay modelos microscópicos que esa viscosidad la obtienen a partir de los choques entre las partículas. Eso lo vamos a ver en el práctico. Pero ya en el punto 1 aparece algo que es medio raro, que es estoy relacionando fuerzas con velocidades de manera proporcional. ¿Sí? Eso tiene una respuesta y tiene que ver con que hay fuerzas que no estamos considerando que tienen que ver con la disipación. Bien. Después, como tercer paso, ahora lo que vamos a hacer es sacarnos de encima el campo magnético. Por lo tanto, vamos a decir que la proporcionalidad entre la corriente, ¿sí? Y la fuerza será solamente con la fuerza eléctrica. El término magnético, ¿sí? En general es despreciable. Existen pocos casos donde esos
Esos términos son importantes. Después pueden leerlo del libro, ¿sí? Pero bueno, eso no, lo que va a hacer, introducir esos casos ahora, lo único que va a hacer es hacernos perder tiempo. Ok. Acá, hasta ahora no dije nada nuevo, ¿no? Bien. Increíblemente, esta ecuación funciona muy bien. ¿Sí? Si bien tiene un carácter empírico, en general las cosas empíricas a veces funcionan. ¿Sí? Y lo bueno es que el sigma, los materiales, ¿sí?, que presentan conductividad, que son en general todos, ¿sí?, tienen un rango de validez que van de, o sea, los sigmas entre los materiales que son aislantes y los conductores, tenemos sigmas que varían del orden de 10 a la 22. ¿Está bien? O sea, podemos encontrar que, esto lo podemos poner así, que un sigma de un buen conductor sobre un sigma de un mal conductor va a ser del orden, se puede llegar a encontrar del orden 10 a la 22. ¿Está bien? O sea que tenemos una gama de materiales con una gran, ¿sí?, variación en la conductividad. Ok, esta es la versión, este tipo de leyes se llaman leyes constitutivas. Esta es una versión, ¿cómo lo diría yo? Una versión en los campos de lo que ustedes conocen, ¿sí?, de esta manera. ¿Está bien? Bien, hasta ahora no dijimos nada nuevo. Lo nuevo va a venir, ¿sí? Che, Dani, te pregunto, en los Sí, sigmas, eso que vamos a usar nosotros, nos vamos a entrar en la parte de conductores, ¿no? Porque vamos a ver también adelante. también vamos a ver aislantes. En realidad, cuando uno ve conductores, automáticamente también está viendo aislantes, porque los aislantes son la parte que limitan a los conductores, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que va a haber en algunos ejercicios, en el medio, algunos aislantes específicos, así tratados explícitamente. No te lo puedo asegurar ahora. Claro, por ahí está diciendo que había una corriente en los aislantes. O, eso se nos va a quedar un poco la idea que teníamos nosotros, ¿no? Anteriormente. Sí, sí, vamos, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, y la corriente, o sea, la distinción entre aislante y conductor, ¿sí?, va a estar mediada por lo que es la frecuencia con la que varían los campos electromagnéticos. ¿Está bien? O sea, vos podés tener un buen conductor a cierta frecuencia y ese mismo material ser un mal conductor a otra frecuencia en el campo electromagnético. ¿Está bien? Pero ahora todavía no estamos pensando, en campos que varían en el tiempo. ¿Ok? Lo que sí estamos pensando, lo que ya vamos a introducir, algo que es muy loco, es entender cómo puede ser que si ustedes, ¿sí?, bueno, esto lo borramos de acá porque, ¿sí?, nos interesa a nosotros más tener una comprensión desde el punto de vista de los campos, ¿sí? Entonces acá aparece, lo vamos a poner en rojo, de nuevo, lo podría poner en rojo en el teórico, ¿sí?, una gran contradicción con respecto a lo que ustedes aprendieron, que es cómo puede ser, ¿sí?, que haya corriente en los conductores, ¿sí?, si dentro del conductor ustedes vieron cuánto vale el campo eléctrico. Sí. ¿Qué puede ser?
Bueno, acá es donde nos viene la matemática un poquito de ayuda y pensemos que, así como nosotros nos gusta usar a nosotros los físicos, ¿sí? Esta cuestión de matemática, acuérdense que 0 por infinito puede dar un número finito. ¿Está bien? O sea que en realidad cuando uno tiene esto, está pensando que si bien esto es 0, ¿sí? Esta conductividad tiene un valor muy grande que nosotros lo ponemos simplemente como infinito. ¿Está bien? O sea, es una forma, ¿sí?, rápida de decir que en realidad dentro de los conductores el campo eléctrico no es 0, sino que es muy pequeño. ¿Está bien? Y eso permite que se desplacen las cargas. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna preguntita de acá? Bueno, ahora lo vamos a presentar un caso. A ver, les voy a compartir para que no quede tan en la nada. ¿Sí? Dale, ahí está. Fíjense, arrancamos de acá, ¿sí? Pasamos por esas ecuaciones, J igual a sigma por F, J igual a la fuerza de Lorentz, J igual a sigma por E. Ahí se presenta un rango de valores de la conductividad eléctrica, ¿sí? Se presenta esta cuestión, ¿sí?, de lo que vimos en Física General 3, que el campo eléctrico es igual a 0 dentro de los conductores, ¿sí? Se resuelve básicamente con ese truco de pensar de que 0 por infinito da un número finito. Es una forma de decir que la conductividad, ¿sí?, hay gran valor desde el punto de vista cuantitativo numérico de la conductividad. Fíjense, acá está presentando la resistividad. Ustedes ya saben que la resistividad es la inversa de la conductividad, por eso los valores están ahí cambiados, ¿sí? Y después ya ahí presenta unos primeros ejemplos de cómo es que la carga se mueve dentro de los conductores. ¿Ok? Dentro de los conductores. ¿Qué es lo que uno tendría que plantear? Bueno, lo que uno tendría que plantear primero es el hecho de que en realidad no hay cargas dentro de los conductores. Al no haber carga dentro de los conductores, uno puede decir que la divergencia de E es igual a 0 dentro del conductor. ¿Está bien? Tienen que tener bien en claro que puede haber corriente dentro de un conductor, pero no puede haber carga dentro del conductor. ¿Cómo es eso posible? Lo vamos a escribir en rojo, de vuelta como para mostrar una de las aparentes contradicciones que uno tiene cuando estudia todo esto. Es una boludez para el tipo que está, digamos, en tema con esto. Ah, dije boludez. Bueno, para el tipo que está en canchero con esto, lo que me está diciendo es. Pero bueno, lo marco por las dudas. Se resolvió. Esto ya está. Vamos a poner. No te estamos viendo, Dani. Estamos viendo el libro. Bueno. ¿Qué? Muy bien. Esto no me gusta, che. No me gusta el sistemita. Vamos a afinarlo después. Me parece que es todo más. No sé, tengo un monitor, ahora me compré un monitor grande al pedo.
Bueno, esto está resuelto. Esa contradicción aparente está resuelta. La entienden, por lo menos a primera hora. O sea, para hablar mal y pronto entienden, ¿no? Cómo se resuelve eso de cómo puede uno tener corriente dentro del conductor si el campo eléctrico es igual a cero. ¿Se entiende? El campo eléctrico no es exactamente igual a cero, ¿sí? Y la conductividad no es exactamente igual a infinito, pero se puede entender como un producto de cero por infinito. ¿Está bien? La otra contradicción que aparece, que aparecería cuando uno estudia todo esto, es la siguiente. Si yo tengo, ustedes saben, digamos, que dentro de un conductor no puede haber cargas eléctricas, ¿no? Peladas, ¿sí? ¿Por qué es eso? Precisamente, ¿por qué? De física 3. ¿Por qué dentro de un conductor, adentro, en volumen, no hay cargas? Y pues está en movimiento, no sé. Sí, eso, pero está siempre, está dentro de un campo eléctrico el conductor. Ponele que haya un campo eléctrico afuera, ¿sí? Y esto es un material conductor. ¿Ok? ¿Por qué no puede haber campo eléctrico acá? Ah, no, entendí que no puede haber cargas. No, perdón. Y porque Están o situadas sea, en el exterior. Podemos equivocarnos, ¿no? claro, o sea, el conductor genera un campo eléctrico contrario al exterior, de modo tal que dentro del conductor el campo total te quede cero. Bien, eso es lo que pasa. Y la Si razón por hubiera, la que pasa eso, y, No en el reordenamiento de las cargas, ¿sí? Eso es en lo el que coso. pasa. Y la razón por la que pasa eso, Y porque se va afectado con el campo exterior, entonces se van ubicando de tal forma que le queden las cargas en los extremos del conductor. eso es lo Entonces que como pasa. se ordenan las cargas con el campo y ese ordenamiento genera un campo interno. Y es igual al campo externo. Entonces el interior es campo nulo. ¿O no? ¿Ok? Pero ¿y la claro, razón? sí, me parece que es Si no está, condicional, ¿no? El reordenamiento de la carga, debido al campo exterior. Y la gente J igual a cero. está bien. Había una explicación, o sea, está bien, eso es lo que ocurre, perfecto. La razón por la que ocurre eso, uno lo que tiene que decir es pensar por el absurdo, a ver qué podría ocurrir, a ver, ¿qué pasaría si no ocurriera eso? ¿No? Pero no era Dani porque, o sea, al tener el campo exterior, al tener una diferencia de potencial, las cargas positivas van al lado del potencial negativo, digamos, y viceversa, y eso es lo que te genera el campo. Está bien, pero ¿eso ocurre en un conductor o fuera de un conductor? Siempre ocurre eso, ¿o no? Sí. ¿Está bien? ¿No sería porque estás viendo más un estado estacionario donde ya se han reordenado todas las cargas? Sí, estoy viendo un estado estacionario. Estoy viendo un estado estacionario donde se ordenaron todas las cargas. ¿Por qué en un estado estacionario, sí, no hay cargas dentro del conductor? Ahora, a mí, yo ahora estoy pensando, ¿eh? No es que... Lo que Sí, pasa esto es es que un argumento de si física pura. hubiera, si hubiera una carga, el campo ya no sería igual al exterior. No estaría en régimen estacionario tampoco. ¿Por qué? Y porque si un campo va a tener que haber una fuerza y esa fuerza va a generar un desplazamiento de las cargas. Exacto. Va a haber ¿Está bien? aceleración y todo. Este, se llega a una contradicción usando ese tipo de argumentaciones. Primero, si vos no tenés campo eléctrico ahí adentro, no tenés carga por la primera ley de Maxwell, ¿no? Divergencia de E igual a ρ.
¿Está bien? Sí. ¿Sí? Si tuvieras un campo eléctrico, y tuvieras una carga, esa carga la empujaría, ¿sí? No estaría ahí, digamos. No sería un estado estacionario. ¿Está bien? En un conductor se pueden mover las cargas, ¿sí? Por definición de conductor. O sea, no es sostenible desde el punto de vista ese. Sí. Ahora nosotros lo que estamos introduciendo es la idea de que dentro de los conductores hay corrientes, ¿sí? Y las corrientes involucran cargas. Entonces, de vuelta es como que recuperamos esa contradicción. ¿Está bien? Ahora, esto se resuelve de otra manera, no con la argumentación esa que usábamos, porque la argumentación esa que usábamos valía en electrostática. En electrostática todas las cargas estaban quietas en algún lugar. ¿Está bien? Ahora estamos más del lado de la magnetostática, pero dentro de un conductor, ¿no? Adentro de un conductor tenemos una corriente, esas corrientes son cargas en movimiento, y dijimos recién que no podemos tener carga dentro de un conductor. ¿Está bien? ¿Cómo es posible eso? No sé si el Griffith constantemente se hace este tipo de preguntas, pero es un libro en donde estas preguntas son recurrentes, ¿sí? Y nos permite, digamos, si bien las respuestas muchas son respuestas tontas, pero uno se olvida de las respuestas tontas, tienen que tenerlas constantemente presentes, ¿sí? Esas argumentaciones para poder pensar los problemas bien. ¿Sí? ¿Hay alguna respuesta para eso? ¿Pero qué dijiste recién, Dani? La ¿Hay que dijimos corrientes? recién no valía, no vale porque en eso de electrostática todas las cargas están quietas. Ahora tenemos corrientes, ¿sí? Estamos hablando de corrientes que están generadas por cierto campo eléctrico, ¿sí? Que es pequeño, que si quieren es cero, ¿está bien? Pero tenemos corrientes adentro, tenemos cargas moviéndose. La argumentación es muy sencilla, ¿Y ¿está si están bien? todos en Pero, misma dirección? ¿cómo? ¿Es una corriente en una misma dirección o puede haber otras en otra y que todo el No, no resultado te, no, neto no te escuché bien, se distorsionó un poco, Alan. las corrientes es una sola dirección, o sea, una dirección neta, o puede ser que haya un poco de todo y que sea Sí, el resultado como cero? quieras, como quieras, como quieras. No, Es también. simple. Me van a matar cuando le responda. Ya lo sabemos, me va a decir. ¿Está bien? Fíjense esto. Ustedes tienen una carga positiva acá, fija, y una carga negativa acá, moviéndose para allá. ¿Está bien? Sí, Están superpuestas. No la pongo superpuesta porque si no, no se entiende. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuál es la carga total? cero. Cero. ¿Sí? O sea, vos podés tener una corriente y donde la carga en ese lugar es cero. ¿Está bien? No estamos violando ese problema. No tenemos carga dentro del conductor. La divergencia de E es igual a cero. Seguimos estando tranquilos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Era tonta la respuesta. ¿Está? Cuando nosotros tenemos un conductor, en realidad un conductor son un montón de cargas positivas fijas con un montón de cargas negativas libres. ¿Está bien? Perfecto. No sé. Esas cositas a mí me matan, por ejemplo. ¿No? Porque constantemente uno se olvida, digamos. Bien. Yo voy a seguir viendo el libro de acá y voy a dejar la pantalla esta, porque si no los voy a volver locos. Che, Dani, Bien, ahí entonces, estaba, sí, perdón que te interrumpo. Nosotros dale, dale. para ver el libro sin la necesidad vos de estar cambiando, podemos fijar la Ah, otra pantalla. sí. Y em, ahí vos te ahorras lo de... ¿Cómo hago eso? No, nosotros tenemos que hacerlo, avisarnos cuando cambie y nosotros seleccionamos ahí el cuadrito que tenés vos al costado. Claro.
Ah, a ver, espera. Ah, acá yo estoy con eso. Ahí yo que estoy viendo, claro. Lo único que si Eh, nosotros vamos ahí, no vamos a ver el cuadrito con, o sea, donde estamos nosotros, digamos. a ver, espera. No, soy un... Ah, claro, tenés que... No, claro, yo sabés que presionaba sobre... O sea, ¿viste la cuadrícula esa donde está cada una de las personas? Sí, 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 sí. Vos podés fijar la ¿Sabés qué pasa? pantalla Hay tres Daniel Zachary acá. Me quiero morir. Hay y lo dos que Andrés pasa es Toledo. que tenés uno de compu, uno de que está compartiendo la pantalla y el otro de la tablet. Cuando vos compartís pantalla, se cuenta que es una persona. O sea que podría tener cuatro Daniel Zachary tranquilamente. Claro, si compartís pantalla en la compu, me parece. Ya es un poco Ah, está demasiado. bien, bueno. Este, a ver, entonces, estoy compartiendo pantalla. En esta voy a compartir pantalla eh, en esta. A ver, pónganme, ahí lo ven al libro. Si fijamos la pantalla, sí. Ahí está, perfecto. Entonces yo voy diciendo libro Dale. o pizarrón, ¿está bien? Cuando vayan, cuando le diga libro, vean el libro. Y cuando le diga pizarrón, van al pizarrón. Dale. Bueno, el libro. Y ahora no me corre. Ah, listo. Bien. Bueno, fíjense que el próximo paso sería, eh, bueno, vamos a leer los ejemplos primero. El ejemplo 1. En el ejemplo 1 dice, un resistor cilíndrico, ¿sí?, de sección A y longitud L está hecho de material de conductividad sigma. ¿Sí? Figura 7.1, 7.1. No necesariamente la sección tiene que ser circular, ¿sí? Y nos dicen que si el potencial es constante en cada uno de las caras laterales, ¿sí?, y la diferencia de potencial B, ¿qué corriente fluye o cómo es la corriente que hay en el conductor? ¿Ok? Bueno, acá aparece, vayan leyendo la solución, yo voy a hacer algo. ¿Le podés meter un poquito de zoom, Dani, o no? Sí, Un cachitito. Como quedas ciego. Es- perfecto. Aguanten un poquitito. Ah, puede ser. Ahora lo abro de vuelta, ¿eh? ¿Ahí lo ven? sí. Sí. Bien. Fíjense, que dice, el campo eléctrico es uniforme. ¿Ok? Probaremos Sí. esto en un momento. Bueno, una vez que me dicen que el campo eléctrico es uniforme, es muy fácil hacer la cuenta, ¿sí?, para obtener si quieren la resistencia o, sí, o la, en la formulita de la ley de Ohm. Eso me imagino que ya lo hicieron 5000 veces.
Pero acá lo que es increíble es de dónde viene que el campo es uniforme acá. ¿Ok? O sea, acá tenemos un campo eléctrico uniforme dentro de un conductor. Ya sabemos que ese campo eléctrico uniforme dentro del conductor tiene que ser suficientemente chiquito. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Con lo que venimos diciendo? El tema Sí. es, bueno, ya sé, tiene que ser suficientemente chiquito, pero ¿por qué es uniforme? Bien. ¿Alguna duda de eso? ¿Por lo menos alguna duda de la duda que tenemos? ¿O tienen claro por qué es uniforme el campo eléctrico ahí? No, la verdad que no. Bien en claro, no. ¿Mm? Bueno, bien, después presenta otro ejemplito en donde también de manera complicada se usa el mismo hecho, ¿sí? Y acá viene una cuestión que es importante, y ahora vamos a explicar por qué el campo es uniforme dentro del conductor. Pero antes de explicar por qué el campo es uniforme dentro del conductor, vamos a ver una cuestión que desde el punto de matemática vamos a usar mucho. ¿Sí? Vamos a hacer un comentario matemático. Vayamos ahora al pizarrón, a ver si anda bien ahora el sistema. ¿Ven el pizarrón? No. ¿No? No. Claro, queda compartido. Se te descompartió la Claro, ¿sabés qué me parece que es la tablet? En la computadora eso sí lo podés hacer. Claro, acá cada vez que uno quiere presentar, bueno, para la próxima lo voy a arreglar. Y ahora sí se ve, ¿no? ¿Eh? Sí. Ahí te quedan las dos Bueno, abiertas, dale. Está a ver, ponele, a ver si el paso libro. al... A ver, pasamos al libro. Bueno, ¿Lo ven? sí. Sí. Hola, Dani. Hola. Ahora paso a la pizarra, ¿lo ven? Sí. Sí, no, o sea, nosotros tenemos que pasar la pizarra. ¿Está bien? Sí, pero yo les aviso, no, no hay problema. Sí, sí. Bueno, vamos a la pizarra. Ay, no me gusta cómo está saliendo la clase, pero vamos a mejorar. La cuestión que le quería hablar es esto. Supónganse, ustedes cuando tienen una constante y una función de x, ¿sí? Uno, si quiere derivar esto con respecto a x, no hay ningún problema. Es a por f' de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Pero ahora supónganse que esa constante, voy a decir ¿sí? Esa constante en realidad no es una constante. Y esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos un medio con conductividad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un conductor y acá adentro el sigma es una constante, tenemos un sigma que es una constante, en realidad acá tenemos una función, ¿sí? Que es conductividad. Imagínense que acá, o sea, al estar limitado el conductor, ¿sí? La conductividad, uno tiene que tener el cuidado de que si hace una derivada, ¿sí? Para sacar esa constante, que es la conductividad, afuera de la derivada, como hicimos con el coeficiente A, la operación, ¿sí? Tiene que realizarse adentro del conductor. Si yo lo realizo en esta zona y en esta zona estoy cagado, ¿está ¿Qué bien? efecto borde ese? Claro, está bien, es un efecto de los bordes, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Y como en esta materia, como así como en el Electro 1, las distribuciones o trabajar con distribuciones es un tema importante, tengan mucho cuidado a la hora de
hacer lo que vamos a hacer ahora. Y lo que vamos a hacer ahora es esto. Lo que vamos a hacer ahora es, dado que J es igual a sigma por E, ¿sí? Entonces E es igual a 1 sobre sigma por J. ¿Está bien? Entonces, si yo hago divergencia de E, va a ser igual a divergencia de 1 sobre sigma por J, y después hago acá el paso crítico, 1 sobre sigma, como es una constante, divergencia por J, ¿está bien? El hecho de sacar esto afuera del operador de derivación, que tiene la forma de una divergencia, es porque la operación la estoy haciendo dentro del conductor. ¿Eso está claro? ¿Está bien? Sí. Bien. Y si por otra parte, yo sé que esto es igual a 0 porque estoy dentro de un conductor, y en el conductor no hay cargas, lo que me está diciendo esto es que la divergencia de J es igual a 0 dentro del conductor. ¿Está bien? Y acuérdense que la divergencia de J es igual a 0, era una, o sea, era como, digamos, el principio fundamental para trabajar en magnetostática, ¿no? En magnetostática, ustedes ya vieron esta ecuación, electro 1. Esto era igual a 0, porque las cargas, ¿sí?, no se movían. O sea, la concentración de carga en el espacio siempre es la misma. ¿Sí? Si las cargas se movieran, habría una distribución de carga que se movía de un lado para el otro y necesariamente la derivada parcial de ρ con el respecto al tiempo debe ser diferente de 0. Entonces, esto implica que esto es igual a 0 y esto es una marca característica de lo que nosotros llamamos magnetostática. ¿Está bien? Bueno. Esto nos va a servir como guía para resolver el problema de por qué el campo es uniforme dentro de un conductor. Fíjense, ahora pasemos a la pantalla. ¿La ven la pantalla? El libro, ¿no? El libro, ¿no? Eso. Claro, sí, sí, perdón, pasemos al libro. Sí. Sí. Dice, bueno, ahora vamos a mostrar que el campo es uniforme dentro del conductor. ¿Sí? Vayamos de poco porque esto hay que entenderlo bien, ¿eh? Dentro del cilindro, el potencial obedece la ecuación de Laplace. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Alguna duda? Bueno, ¿por qué obedece la ley de la ecuación de Laplace? Sí, porque no hay cargas libres, ¿no? Bien. ¿Está bien? Sí. Sí, porque no hay cargas libres. Perdón. Ok. Les quería ver la cara. Ahí ahora de costado les veo la cara. ¿Cuáles son las condiciones de contorno? A la izquierda el potencial es constante, eso lo sabemos, es un dato del problema. ¿Ok? Las baterías están en contacto, digamos, si quieren, con esos bordes del conductor. Podemos setearla igual a 0, digamos, eso tenemos la libertad para hacerlo. A la derecha, ¿sí?, el potencial también es constante y a ese le llamamos B0. Ahí no hay ningún problema, están en contacto, ¿sí? El potencial se establece de manera automática. Es otro problemita
entender por qué se establece de manera automática, pero lo vamos a suponer así. ¿Ok? En la superficie cilíndrica, J por N es igual a 0. ¿Ok? En el costado. J, que es la corriente, la densidad de corriente, acuérdense bien la densidad de la corriente que era, ¿no? Era la corriente que nosotros conocemos sobre el área, con la dirección, ¿sí? Dada por N versor. En este caso N versor es el de la superficie, perdón. ¿Sí? Como la corriente es transversal a la superficie, J por N es igual a 0. ¿Eso está claro? ¿Sí? Sí. Si no, la carga se acumularía en ese lugar. ¿Sí? Por lo tanto, E por N es igual a 0. ¿Sí? O sea que la derivada del potencial en la dirección normal es igual a 0. O sea, es un problema de lo que nosotros habíamos aprendido en Electro 1, ¿sí? Que habíamos llamado de condiciones de contorno mixtas. ¿Se acuerdan de eso? Las condiciones de contorno mixtas significa que en algún lugar de la superficie el potencial estaba definido y en el otro lado de la superficie lo que estaba definido es la componente normal del campo eléctrico. ¿Sí? Si uno tenía esas condiciones de contorno, o la de Dirichlet, o la de Newman, o las mixtas, las dos, ¿sí? La solución al problema de Laplace era única. ¿Se entiende? ¿Ok? Acá lo que estamos diciendo es que tenemos como dato el potencial en las tapas, ¿sí? Es 0 y B0, y tenemos como dato el campo eléctrico normal, ¿sí? A la superficie. Es 0. Son datos de problema. Entonces lo único que hace, para resolverlo, ¿qué hacemos? No resolvemos la ecuación diferencial como hacen los matemáticos, siempre digo lo mismo, ¿no? Proponemos la solución, si ya me están diciendo que es uniforme, lo que voy a proponer es una solución, un potencial que vaya con Z. ¿Está bien? Un potencial lineal en Z para que el campo me dé uniforme. Pruebo esa solución, cumple las condiciones de contorno, obviamente cumple Laplace, ¿no? Porque un campo uniforme, un campo lineal en Z, la ecuación de Laplace es una derivada segunda, ¿está bien? Automáticamente se cumple la ecuación diferencial y la condición de Born. Y automáticamente, no automáticamente, pero entienden que la cuenta no puede ser difícil, ¿no? ¿Sí? Lo que obtenemos como resultado es que tenemos una corriente uniformemente distribuida. ¿Ok? Sí. No importa qué forma tenga la sección eficaz. Es más, tampoco sería difícil entender que si eso se dobla, ¿sí? La solución no va a ser diferente. ¿Ok? Bueno, pero eso no lo probamos. ¿Cómo que se dobla? Y si el caño no es un caño recto, digamos. No. Bien, ¿entendieron por qué es uniforme? Es uniforme simplemente porque el J va con E. Como el J no sale para afuera, el campo eléctrico normal es 0. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos condición de contorno tipo Newman. En la otra tenemos tipo Dirichlet. Tenemos solución. La probamos y funciona. O sea que en esa situación ideal tenemos una corriente uniformemente distribuida, no tenemos cargas en el interior, ¿ok? Sí tenemos corriente en el exterior, una corriente uniforme, y está todo muy lindo. ¿Ok? Perfecto. Bueno, este comentario en verde es el primer comentario que que arranqué en la clase, que tenía que ver con cómo puede ser que estemos, ¿no?, equiparando velocidades con fuerzas, ¿sí? Siendo que por lo menos uno tendría que equiparar fuerzas con aceleraciones, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver con el hecho de la viscosidad, que desde el punto de vista microscópico, esa viscosidad se explica con las colisiones que tienen las partículas, ¿sí? En este caso serían
las cargas que se están moviendo. ¿Está bien? Eso lo vamos a dejar para el práctico, eso lo van a visitar después. Pero bueno, ustedes pueden pensar por ahora desde el punto de vista macroscópico, ¿sí?, en que tenemos cierta viscosidad y resistencia al movimiento. Eso hace equilibrar las fuerzas y provoca que la velocidad sea constante. ¿Está bien? Igual siempre tienen que tener cuidado cuando uno habla de velocidad constante, porque obviamente si el tubo se angosta, la velocidad tiene que aumentar, ¿no? Eso lo tienen claro, digamos. Bueno, eso también tiene que ver si estamos hablando de corriente o densidad de corriente. Tienen claro de antes que la densidad de corriente es corriente sobre área, ¿no? Sí. Bien. Y después también y esto ya lo Pero vamos a ver lo densidad de vieron. corriente superficial, Dani, ahora que dijiste sobre área. No, todavía la corriente superficial no llegó. La corriente es la corriente I, que se usa con la letra I, ¿sí? La que va por el cañito, ¿sí? La corriente toda es Coulomb sobre segundo. Y la densidad de corriente, ¿sí?, es la I sobre el área, la que cruza, ¿no?, la cantidad de carga que se cruza por unidad de tiempo en un área específica. Eso, si no lo tienen claro, lo podemos repasar, no hay problema. ¿Está bien? No, yo siempre lo tuve como corriente por volumen. No sé, por el volumen recorrido. Pero... Sí, bueno, es una corriente que ocurre en el volumen, pero tengan cuidado de no confundir, decir una corriente que ocurre en volumen, cuando hacen la cuenta es corriente sobre área, porque es un flujo. ¿Y ese área es el transversal? Es el área transversal, claro. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Bueno, también lo vamos a ver en el práctico, lo que uno explica diciendo, bueno, así como tenemos que tener fuerza del tipo disipativa, precisamente por una cuestión de conservación de energía, la potencia disipada por esa fuerza resistiva, por la viscosidad, tiene que ser igual, ¿sí?, a la potencia entregada, ¿sí?, por el campo eléctrico, que en este caso sería la batería. ¿Está bien? Eso ya lo habrán visto en física 3, ¿sí? Pero uno, bueno, puede hacer un análisis un poquito más fino desde el punto de vista microscópico con los choques, para seguir validando esa ecuación que es la 7.7, que es de conservación de energía. ¿Está bien? Del lado izquierdo tenemos la potencia entregada y del lado derecho tenemos la potencia disipada. La potencia entregada, que es el V por I, es, digamos, si quieren, la fuerza muscular que uno hace para agarrar una carga y llevarla de un lado al otro. ¿Está bien? Pero puede ser la fuerza química de una batería, puede ser cualquier cosa. Después vamos a volver bien en ese tema, porque cuando introduzcamos ahora lo que viene, que es la ley de Faraday, eso va a visitarse de vuelta. Bueno, esta se llama ley de Joule. Bien, después acá tenemos problemas que estos quedan para ustedes, para hacer esto cuando está en naranjita, es para que ustedes lo hagan. Después vamos a ver cómo es la cuestión de la evaluación. Estoy pensando que estaría bueno, pero no quiero hablar de más, pero bueno, estaría bueno en función de que ustedes rindan el final lo más pronto posible y de la manera más suave, que nos pongamos las pilas para ir al día con el práctico, ¿sí? Para que sea suave, ustedes ya me entienden, ¿no? Después, como está grabando, no quiero jugarme. Está todo grabado. Bueno, esto lo dejamos para el práctico. Para el problema después vamos a ver cómo planteamos el tema de hacer los problemas. ¿Sí? La materia son 3 cosas, entonces teórico, práctico y problemas. ¿Ok? Yo doy el teórico, yo doy el práctico, ustedes darían los problemas. De alguna manera. Bueno. Estos problemas tienen en general, van a internet o se los paso yo, tienen su solución, ¿sí?
la idea no es que se copien automáticamente de las soluciones, pero la idea, o sea, si no anda, si ven que tienen algún problemita, nos podemos copiar un poco de las soluciones. El tema va a quedar claro si se entiende cuando ustedes lo expliquen o de alguna manera me lo hagan saber que lo entienden. Eso lo tenemos que afinar un poquitito. ¿Ok? Sí. Fuerza electromotriz. Bien, ahora voy a presentar otra gran incógnita que ocurre, ¿sí? Con lo que es, todavía no estamos con campos variables en el tiempo, ni mucho menos, pero ya se presenta una cuestión que es increíble en lo que sucede en los circuitos eléctricos. Pizarrón. Bien, ahora de alguna manera, ¿se acuerdan que habíamos hecho esta transición? De F pasamos a E más B por B, y de acá pasamos a campo eléctrico. ¿Ok? Ahora vamos a volver un poquitito a F en el sentido de que vamos a pensar qué es lo que ocurre en una batería. Porque ahora, lo que ocurre dentro de una batería no se explica con campos eléctricos o magnéticos, ¿sí? Por lo menos de manera tan directa, sino que se explica con otro tipo de fuerzas, ¿sí? Que tienen otro tipo de orígenes, que se dedican a mover cargas. En el caso de una batería en general, esos son fuerzas desde el punto de vista, fuerzas químicas. Y que si yo tengo una batería donde tenemos un borne positivo y un borne negativo, esa fuerza se encarga de mover cargas de un lado al otro. ¿Está bien? O sea, si la batería está actuando y acá en el medio no tenemos ningún material conductor que une los bornes positivo y negativo, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, habrá al principio un movimiento de carga y después ¿qué pasa? Esto se carga positivamente y esto se carga negativamente. ¿Está bien? Entonces, esa fuerza química, imagínense que hubo una fuerza del tipo química que movió las partículas positivas y negativas para acá, ¿sí? Deja de actuar. ¿Por qué? ¿No llega el equilibrio? Claro, porque hay una condición de equilibrio, pues empiezan a aparecer otras fuerzas, ¿no? Que es la eléctrica. ¿Está bien? Entonces, si uno tiene una batería abierta, esta batería abierta básicamente es un capacitor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si uno pone un material conductor acá en el medio, ¿sí? Y esta batería está bien cargada, funciona bien, lo que se va a establecer ahí, voy a poner una resistencia por la duda, lo que se va a establecer ahí es una corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso ya lo sabemos. Pero lo impresionante de todo esto es que la corriente que se establece ahí se establece de manera casi automática. Entonces, esa gran pregunta, ¿cómo puede ser que ¿sí? Se establezca tan rápido una corriente estacionaria que valga lo mismo en cada punto? ¿Sí? Apenas cierra el circuito. Cuando digo apenas cierra el circuito, estamos hablando de, no
sé si es una millonésima de segundo o números mucho menores de tiempo. ¿Está bien? O sea, es realmente inmediato. ¿Cómo puede ser eso? Y tengo resistencia muy ¿Ok? baja, muy operación. No. No tiene que ver con el valor de la resistencia. Entonces, tiene que ver con que es un sistema que se autocorrige. No, con eso no estoy diciendo nada, o sea, lo van a entender cuando lo explique. ¿Está bien? Che, Pero Dani, es una creo que cosa te corte. impresionante. Te está quedando sin carga, por Sí. dudas. No sé si lo tenés cargando el ¿Y qué coso. querés? Ah, bueno, cargá, En la tarde, digo, se dale. te va a apagar. Tomamos 5 minutos, piénsenlo a lo que les dije, no se copien del libro, Dale. ¿eh? Y después lo hablamos. Nos tomamos Dale. 5 minutos. 10. Bueno, Ah, para cargar la tablet, Dani. Dejo de grabar. Dejo de grabar. Ah, si se detiene la grabación, después se recomienza así, ¿no? Debe ser como O la son dos Skype, grabaciones me diferentes. parece. Debe ser 2 grabaciones. Va, creo. Ah, No tengo ni idea. Ah, No bien. sé muy Entonces, bueno, detengo.